Muy buenas tardes, bienvenidas a la videoconferencia de la asignatura Dinámica Familiar en el proceso de desarrollo de 0 a 6 años. Bienvenidas y bienvenidos todas en este espacio que la idea es aportar a los conocimientos que vamos adquiriendo mediante la plataforma, mediante las tutorías y este recurso donde vamos a hablar de un tema muy específico y muy importante y creo que del que se habla muy poco, que son las dinámicas familiares cuando una de las personas, el padre o la madre o ambos, están en privación de libertad. Para este tema le doy la bienvenida al licenciado Andrés Salazar. Andrés, gracias por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias por la oportunidad. Voy a presentarlo. Andrés es licenciado en Trabajo Social por parte de la Universidad de Costa Rica. Laboró por más de 10 años en el Ministerio de Justicia y Paz en diferentes centros de atención integral o centros penales. Tiene amplia experiencia en el tema de masculinidades igualitarias y promotoras de paz. Actualmente es trabajador social en el Ministerio de Salud y es docente de la UNED. Así que con él vamos a tener una breve conversación. Bueno, vamos a conversar un poco acerca de algunos temas relacionados con esta materia y después las estudiantes que están conectadas el día de hoy pueden hacer algunas consultas, aprovechar que Andrés está aquí en esta tarde y si no, quienes están viéndonos en la grabación pueden hacerle las consultas a su profesora o a su profesor y nosotras se las haríamos llegar a Andrés. Así que de verdad muchas gracias por estar en este momento, Andrés. Ahora, para iniciar, eso es un tema que a veces nos cuesta y creo que aunque hay muchísima violencia y muchas noticias sobre diferentes casos, no lo conversamos mucho, se queda como a nivel de mito, como oculto. Cuéntanos una vez que una persona, sea el padre o la madre o la principal figura de autoridad de un grupo familiar, inicia un proceso de privación de libertad. ¿Cuáles son esos principales cambios o ajustes que realiza una familia? Creo que es muy importante con lo que vos estabas abriendo el espacio, los mitos que rodean la privación de libertad. ¿Quién es una persona privada de su libertad? Tenemos una idea o tendemos a etiquetar que estas personas son aquellas personas sumamente dañinas, violentas, que no calzan dentro de un espacio social, que son personas que son odiadas por su comunidad o por su entorno inmediato. Y es todo lo contrario. Las personas en privación de libertad pueden ser cualquiera. Eh, Tienen dinámicas familiares igual de complejas como lo tendría cualquiera, tienen amor por parte de su familia, van a ser extrañados o extrañadas durante el proceso en el que van a estar y van a crear una ruptura dentro del espacio familiar en el que están viviendo. Recordemos que cuando hablamos de familia tenemos ese concepto amplio donde no está únicamente vinculada a la parte genética o sanguínea, no es directamente las personas con las o el grupo en el que nací que se va a constituir mi familia, puede ser el espacio que ya yo conformé, puede ser el grupo de personas con las que yo he habitado, puede ser el grupo de personas con las cuales yo tengo algún tipo de tutela, dígase una abuela, un abuelo, un tío, una tía, no necesariamente quienes en su momento fueron mis progenitores. Cuando la persona ingresa o cualquier persona ingresa a un proceso de privación de su libertad, va a haber rupturas muy grandes en ambos lados. Y reconozco ambos lados porque a veces tenemos esta idea de que la persona en privación de su libertad es la que va a pasar por el cambio más fuerte. Claro, el principio legal en Costa Rica dice, amparado en la legislación internacional, que ahí podemos nombrar a las reglas Mandela, pueden buscarlas, son las líneas que se establecen a nivel internacional en donde todos los países que son miembros de la ONU deberían acoplarse a lo que significa la privación de libertad de una persona por cualquier delito. Y lo que nos dicen es que el único derecho que a una persona se le puede quitar al estar en una privación de libertad es el derecho al libre tránsito. Todos los derechos o todos los demás derechos deberían mantenerse. El derecho a la salud, el derecho a una vinculación familiar, el derecho incluso a profesar su religión. Cosa que, nuevamente, y vos dijiste un término clave, está llena de mitos. A nivel social, pues, si no tenemos a alguien cercano, a alguien amado que haya sido persona en privación de su libertad, pues el pensar de la sociedad es que no se les debería dar nada. Y que entre peor vivan, pues más van a estar.
pagando el delito por el cual se encuentran allá. Eh, que bueno, que tiene que ver con un asunto de empatía que es más amplio. Ubicándome en lo que vos me preguntabas, la persona en privación de su libertad va a tener primero esa obstrucción de la libertad de tránsito, no va a poder salir con todo lo que implica no salir, no va a poder resolver cosas, no va a poder tener ese contacto familiar con las personas que conforman su grupo cercano para poder atenderles, para poder darles contención, para poder incluso explicarles por qué está dentro de esa situación y qué situación está viviendo allá, que desde mi experiencia laboral en 10 años es un entorno de muchas carencias y de mucho dolor, en donde la persona va a sentir una frustración no solamente porque no tiene acceso a su grupo familiar, sino porque está entrando a un espacio en el que hay muchas privaciones, desde lo afectivo, lo material, la salud, una infraestructura que no es la mejor en algunos de los casos. Sí tenemos centros ahora que tienen una mejor infraestructura de lo que hace unos 10 años se tenía, pero vamos a tener un cambio inmediato en la persona que está viviendo eso. Pero esa persona está conectada efectivamente con su familia. Y su familia va a obtener no solamente la carencia física de esa persona en ese espacio, sino también las preocupaciones que eso va a tener. ¿Cómo estará? ¿Estará comiendo bien? ¿La estará pasando bien? ¿Estará durmiendo? ¿Tendrá sus cositas en orden? ¿Le habrá ido bien? ¿Le estarán haciendo daño? Nuevamente, tenemos esta idea de que va a ser privada de libertad una persona violenta, el que asesinó, el que robó a mano armada, pero también puede ser por un asunto de, eh, un asunto de corrupción, algún asunto en donde hay delitos que no son directamente asociados a que yo tenía la intención de hacerlo, sino que iba con mi auto, hice una mala maniobra y atropellé y le generé una lesión grave o la muerte a una persona y tengo que pasar por mi proceso en donde mientras se investiga todo y se hace el juicio, puede ser que el juez diga no, hay riesgo de fuga o la jueza diga hay riesgo de fuga y me manden a un espacio que sabemos que el aparato legal es lento. Puede ser que una persona pase, o yo conocí casos de personas que pasaban un año hasta que tuvieran un juicio y aunque el juicio terminara en la libertad de la persona, esa persona vivió un año allá. Entonces, nuevamente, la preocupación de la familia, también la afectación que puede haber a nivel económico. Yo era el que sostenía económicamente a mi familia, terminé un proceso de privación de mi libertad, ya no va a haber ese ingreso económico. Y creo que como todo suceso a nivel importante en la vida de un ser humano, al principio la gente te rodea y te ofrece apoyo, pero 6 meses después, a veces no va para tanto. Y entonces las familias empiezan a quedar solas y empiezan cambios también en esa dinámica familiar, acostumbrándonos a que esa persona ya no es parte de ese grupo, por lo menos desde la dinámica que teníamos. Ya no le vemos, ya no nos viene todos los días a dar el besito buenas noches, ya no nos cuenta cosas, ya es más difícil hablar con él o con ella y tal vez el tiempo que tiene para hablar son prioridades con respecto a su situación legal, a asuntos que tiene que resolver. Entonces, claro que hay una ruptura fuerte dentro de todo el espacio familiar. No importa si es el papá o la mamá, siempre va a haber una falta de esa persona porque la privación de su libertad va a ir cerrando muchas de las posibilidades que tenía de contacto, de apoyo o la dinámica que familiarmente se tenía. A veces pensamos que porque ya había estado en otras ocasiones o porque hay familiares que ya la gente está acostumbrada. Yo creo que las personas nunca se acostumbran a un proceso de estos. Siempre va a haber una ruptura, una preocupación y en el caso de, de mamá o papá, van a haber funciones que ese papá y mamá tenían dentro del espacio que o se cumplen porque alguien asume esos roles o simplemente se dejan de hacer, pero siempre va a haber una afectación. Ya no es lo mismo, aunque mi abuelo venga a verme todos los días, ya no es lo mismo que no sea mi papá. Aunque mi mamá haya delegado a sus hermanas para que estén encima de nosotros, ya no es mi mamá y va a haber una preocupación dependiendo de la edad y el acceso a información que tenga cada uno de sus miembros de la familia. Claro, porque, y me estás respondiendo aquí una pregunta que siempre me he hecho, si hay diferencias en cuanto a si es el papá o la mamá, pero nos estás diciendo que cualquiera de las personas que podía ser indistinto, si sea el padre o la madre, va a haber un cambio y un reajuste en esa dinámica de cómo se van a organizar.
Andrés, una pregunta, no sé si sabes, si ambos son, ¿verdad? Porque hay algunos delitos en los que participa el grupo familiar y son ambos los que están sujetos y privados de libertad. ¿Hay participación del PANI con respecto al cuidado de esos niños o inmediatamente es asumido por alguno de los grupos, por alguien del grupo familiar externo? Ok, me devuelvo un poquito nada más antes de contestarte esta parte del PANI. Tampoco se puede Ujú. generalizar, creo que parte de lo que conocemos cuando hablamos de dinámicas familiares es que yo puedo ser papá genético, pero no papá presente en vínculos afectivos. Así es. Puedo ser Ujú. mamá genética, pero no una mamá que haya estado presente. Y dentro de los procesos de privación de libertad hay muchas vulnerabilidades a nivel social. Pueden ser que papá y mamá estuvieran vinculados al tema de las adicciones, entonces no eran personas que estuvieran presentes emocionalmente, físicamente y financieramente dentro de un grupo familiar. Y habrá muchas dinámicas familiares dentro de los espacios de privación de libertad. Habrá de las familias que eran muy unidas hasta familias que tal vez esa persona dentro de ese espacio lamentablemente lo escuché y te da una impresión de lo que es la vivencia de muchas familias que a veces salen de lo que uno considera lo habitual. Había familias que me decían, es que por lo menos cuando está privado de libertad sé dónde está. Sí. Eh, Ujú. Cuando no está privado de su libertad, uno pasa las noches preocupándose de si estará comiendo, si estará durmiendo en un caño, que nuevamente no se puede generalizar. Hay gente que tenía dinámicas familiares sumamente estables, eh, gente que tenía un encuentro emocional, afectivo, gente que era muy representativa de su comunidad, que participaba de las reuniones escolares y todo, así como tenemos otras personas. Pero bueno, ahí sí se dan muchos cambios. Y también hay que tomar en cuenta el tema de género, que a nivel social es muy importante. Y recordemos que sexo son todas aquellas características físicas, cromosómicas, biológicas, que me constituyen como hombre o como mujer. Pero género es todo lo que socialmente le ponemos a ese ser hombre o a ser mujer, que no es científicamente refutable, digamos. No es que los hombres no podamos usar en agua porque no vamos a poder salir, ni podemos respirar, ni nada. Dijimos como sociedad que los hombres no usan, entonces simplemente asumimos que naturalmente los hombres no lo vamos a usar, pero no hay nada que nos impida realmente. Eso es de una manera muy superficial lo que es el género. Todas aquellas ideas que tenemos de los hombres con lo azul, las mujeres con lo rosado, los hombres fuertes y valientes que todo lo resuelven solos, las mujeres son más emocionales, más afectivas, las mamás tienen una fuerza natural de ser mamás y los hombres no, los papás no lo somos tanto. Todas son creencias que se tienen a nivel de género que tienen un impacto social, claro que lo tienen, y en la privación de su libertad también. Para los hombres muchas veces el resolver económicamente para sus familias es algo sumamente importante. Ver cómo quedaron, ver porque mi presencia está marcada por lo que yo aportaba económicamente. Pero para las mujeres era muy significativo porque era más importante las vinculaciones, cómo quedan, a cargo de quién les va a resolver. Eh, y había una preocupación más por cómo los voy a ver. Necesito verlos, necesito que estén estables, necesito que hayan permisos para el tema educativo y todo esto. A los hombres se nos ha enseñado a vincularnos más de eso. Entonces los hombres, en muchos de los casos, era más la vinculación con su pareja. Lo que nosotros en el espacio penitenciario se llama la visita íntima, que es aquel encuentro que tienen a nivel físico, un espacio más individual, más íntimo, la pareja, que no es usada 100% para el tema del encuentro físico, una relación coital, sino también es para tener un espacio más personal, pero para los hombres muchas veces era su preocupación. Eso era lo que los volvía locos a la hora de necesito que me den los permisos para eso. Pero lo contrario, te vas a los centros de atención penitenciaria para mujeres, era más el permiso de mis hijos e hijas. Necesito que ya lo de la custodia esté resuelto. Necesito que ya tengan los permisos legales. Nuevamente, eso tiene que ver mucho con género porque es mentira que un hombre no debería preocuparse por su familia. Es su responsabilidad en ese sentido. Y es mentira que una mujer no va a también tener un contacto más íntimo con su pareja o con quien la estaba acompañando fuera de ese espacio. Pero se nos ha enseñado que la carga de la mamá es todo aquello. Todavía seguimos en una sociedad costarricense que cuando un niño o una niña hace algo, preguntamos quién es la mamá de ese niño o esa niña porque es su responsabilidad, pero el papá se exime. Entonces, ahí sí hay una diferencia muy marcada. La afectación familiar va a ser, en muchos sentidos, diferente por todos esos patrones que seguimos. Pero sí la va a haber en el espacio donde haya vínculos y en donde haya un extrañar a esa persona que ya no está. Con respecto a lo del PANI, lo ideal es que sí, cuando dos personas tienen un delito, sobre todo cuando es un delito muy sonado, hicieron un allanamiento y entonces papá y mamá salieron, directamente el aparato legal va a vincular al PANI para que el PANI vea qué va a pasar con esas personas menores de edad. Y siempre va a buscar el interés superior de la persona menor de edad.
antes de llevarlo a un albergue, vamos a buscar si dentro de un espacio familiar extendido, una abuela, un abuelo, un tío, una tía, un hermano mayor, que ya sea una persona mayor de edad, vamos a poder ubicarlo para que esa persona no pierda la vinculación familiar. A veces se piensa que el PANI le encanta meter a los niños y a las niñas en albergues y eso es lo que busca esencialmente, pero el PANI siempre va a buscar que esa persona se quede con un espacio familiar, lo cual es lo ideal, pero es todo un reto para quienes conforman el PANI, porque a veces es un espacio en donde las vulnerabilidades económicas que pueden rodear a un grupo familiar, en donde está una persona vinculada con un delito, también hacen que la familia se cuestione muchas veces, bueno, ¿será que yo lo puedo tener? Es que yo no lo puedo, tal vez no tengo los recursos para tenerlo. Y ahora estamos dentro de un espacio en donde tal vez yo como abuela o abuelo me queda esta responsabilidad y ¿cómo hago? ¿Cómo hago para poder atenderlo? ¿Cómo hago para poder incluso atenderle emocionalmente, entendiéndose que esa persona no solamente es la carencia económica, sino también va a ser toda la contención emocional de ya no tener a papá y a mamá y tenerlos dentro de un centro en donde ya no los voy a ver o la manera en la que los voy a ver no va a ser la naturalizada. Y hay todo un estigma a la hora incluso de que la gente a mi alrededor se dé cuenta. Es mentira que un niño o una niña no va a sentir la afectación de tener que contar en la escuela que papá y mamá no están dentro de un espacio eh, normalizado, sino ahora están dentro de un espacio sumamente etiquetado, como lo son los centros de atención integral penitenciaria o las cárceles, como los conocemos popularmente, y tener que contarlo va a ser complejo. Todo lo que me van a decir, todas las preocupaciones que yo voy a tener, por más que sea mi abuelo, mi abuela no es la persona tal vez con la que yo estaba viviendo. Entonces, sí es ideal que el PANI se involucre. Hay casos en donde no sucede tan rápido. Eh, Creo que también aquí es un momento donde es muy válido hacer una contextualización de lo que entendemos como una institución como el Patronato Nacional de la Infancia, en donde te cuento mi experiencia. Yo en algún momento iba a trasladarme a trabajar al PANI y lo primero que me dijeron fue, por profesional hay, por lo menos en Heredia Centro, hay 1.200 casos por cada profesional. Casos en espera, muchas veces de urgencia, en los que hay que ir a ver, en los que creo que parte de la realidad que vemos y que es bueno sensibilizar en estos espacios es que a veces yo considero que no me quiero involucrar. Llega la trabajadora social del PANI y yo, cuando me preguntan, pero usted conoce una situación, tal cosa, no, verás que yo en mi casa, por más que yo sepa, no quiero un problema. Y esa ausencia muchas veces hace que la institución no tenga las herramientas para trabajar, no tenga los medios, porque hay que entender que yo como trabajador social del PANI no puedo llegar nada más y retirar a un niño de su casa, tengo que tener evidencia de que ese niño o esa niña no está bien con su grupo familiar y, y ya estamos en un contexto que está saturado a nivel de las instituciones públicas, más una institución como esta, no tiene el personal para atender la demanda que genera un entorno que lamentablemente se ha vuelto muy violento como nuestra Costa Rica y que dentro de estos espacios nuevamente si papá y mamá estuvieron involucrados dentro de algo que salió en las noticias y fue algo sonado y a veces todo eso ayuda a que los casos tengan más atención. Pero tal vez fue una situación en donde ya papá estaba dentro de una privación de libertad y pasó otro suceso y ahora mamá es la que está también en una privación de libertad y entonces inmediatamente tal vez el PANI no se da cuenta. Pero a veces es los mismos espacios familiares que hacen que se involucre, porque sí tiene que haber un involucramiento, y tiene que quedar una responsabilidad legal hasta para la continuidad de estudios y otras cosas que ese niño o esa niña va a necesitar. Entonces, digamos que en el ideal sí, tiene que haber una participación directa del PANI. Si el PANI tiene que tener una noción de en qué lugar y bajo qué condiciones quedó esa persona menor de edad. Muy bien, Andrés. Yo creo que todos estos elementos que nos has señalado, tanto de la persona como de esos contextos en los que va a enfrentarse ese grupo familiar en esta situación. Y para ampliar ese contexto, a mí me gustaría que nos hablaras un poco sobre esas situaciones a nivel social que esas familias se pueden ver expuestas pensando ya en, ahora estamos hablando como del grupo familiar en los otros, en los vecinos, en los espacios laborales, y, ¿verdad? Porque a veces pensamos en algunos tipos de delitos que son, digamos, de personas de menos recursos, pero también hay personas que delinquen en todos los grupos de nuestra sociedad. Eh, ¿A qué situaciones podrían verse además expuestas estas familias y que les puedan afectar? Sí, Como yo creo para que seguir en ese contexto en el cual la familia y también afecta a los niños y niñas. sí, en un primer plano tenemos que
ver los que son normales dentro del espacio, que van a ser como obvios, van a venir directamente, que es la ausencia de esa persona. Nuevamente, las etiquetas que tenemos. Tenemos la idea de que este muchacho que hoy lo están llevando a cumplir una sentencia, debe ser una persona horrible, debe ser una persona que qué dicha que está ahí metido porque ya la sociedad ganó con que esa persona no tenga contacto con su grupo familiar. Pero dentro de la vivencia que tenemos, muchas veces es un padre o una madre que han estado efectivamente vinculados de manera positiva con su familia. Es alguien que yo voy a extrañar. Si yo hoy desaparezco, mi hija de 7 años me va a extrañar mucho. Va a preguntar dónde estoy, va a preguntar por qué no la puedo atender, por qué no la puedo contestar. La privación de su libertad no llega a ese extremo, pero sí es algo muy similar. Ya no lo voy a poder llamar cuando yo quiera, ya no lo voy a poder ver cuando yo quiera, ya no lo voy a poder buscar o no va a poder acudir a mí cuando lo estemos necesitando. Creo que es muy importante hacer esa ruptura. Las familias de las personas en situación de privación de su libertad no son familias con una alta vulnerabilidad en todos los casos. Hay una gran diversidad de familias dentro de esos espacios, una gran diversidad de dinámicas familiares. Entonces ahí sí vamos a tener muchas afectaciones dependiendo de la estructura familiar y la dinámica que tenían externa. Entonces, nuevamente, con solamente el hecho de que esa persona ya no va a poder tener ese acceso, pues va a tener una afectación directamente a la familia. Pero además de eso, tenemos que sumarle que ya eran familias que dentro de un gran porcentaje de las personas que se encuentran privadas de su libertad presentaban una alta vulnerabilidad. No es generalizable, pero sí es una gran alta, un gran alto porcentaje. Entonces ya eran familias que se involucraron dentro de una parte delictiva porque no tenían acceso a un trabajo, que no tenían la oportunidad de conseguir un trabajo en este momento. Entonces tenemos un contexto muy complejo en donde a veces es muy fácil decir yo no lo haría, pero la moral también depende mucho del acceso económico y socioeconómico que yo tenga. Si mi hijo o mi hija estuvieran en este momento sin acceso a un alimento y me saliera alguna opción, pues no lo justifico jamás, pero es una posibilidad que alguien podría manejar. Y entonces llega el punto en donde eh, ya ahora ni siquiera tienen ese acceso económico que yo les daba desde una actividad ilegal, lo pierden. Y eso genera la pérdida de una casa, la pérdida del espacio donde vivíamos, un alquiler, tenemos que vender, tenemos que buscar algo más económico, tenemos que acercarnos a otro grupo familiar que nos dé un espacio y ya eso todo va a generar una alteración de la dinámica que se tenía. Y a eso le sumamos nuevamente toda la etiqueta de lo que es contarle a una persona dentro de un espacio, mi papá está en un centro penitenciario, mi mamá está dentro de un centro penitenciario. Hay una afectación para una persona adulta y a veces desde esta parte adultocéntrica, entendamos lo adultocéntrico como esta perspectiva que tenemos de que solo lo que un adulto o una persona adulta piensa importa. El niño o la niña no va a tener un razonamiento que sea válido dentro de un contexto social, que eso es adultocéntrico, es algo que es incluso violentar los derechos de la persona menor de edad, porque sí va a haber un sentir. No importa la edad, yo creo que va a haber un sentir esa ausencia y ya en niños o niñas que socialicen con mayor regularidad, dígase que ya son parte de un sistema escolar o un sistema de cuidado, también va a haber un estigma de cargar con que mi papá o mi mamá esté dentro de un proceso, que nuevamente se suma todavía más cuando fue tal vez algo mediático. Cuando salieron las noticias que a mi papá se lo llevaron, nos rompieron el portón, entonces ya toda la gente del barrio se dio cuenta y mañana todo el mundo me va a estar viendo de alguna manera distintiva, todo el mundo va a estar consciente y comentando que eso pasó y es mentira pensar que no va a haber una afectación directamente a incluso hasta la salud mental de esa persona menor de edad. Va a haber una ruptura enorme en la parte socioeconómica, pero no se queda ahí, siempre va a ir un poco más dentro de todo el esquema, incluso social en el que se desenvuelve esa familia. Y entonces, Andrés, en estos casos, bueno, ¿cómo podrían las familias, pensándolo desde ahí, abordar esta situación con sus hijos e hijas? Usted lo decía, bueno, sobre todo cuando ya tienen más espacios de socialización, pensando en nuestras estudiantes que son preescolares, ¿verdad? Digamos, de 4 a 7 años, que ya tienen un poco más de conciencia, ya. ¿Cómo pueden abordarlo las familias desde esa perspectiva, más desde las familias que desde las docentes? Ahorita vamos a los centros educativos. ¿Cómo le dicen a sus hijos e hijas, su papá, su mamá ya no lo va a ver, está privado de libertad, está en una cárcel? ¿Qué les dicen?
Vamos a verlo en dos líneas. Una, desde la línea de lo que lo puedo vivir yo como un profesional, como lo decías vos ahorita, dentro de un espacio, dígase yo como docente de preescolar, dígase yo como funcionario dentro de un sistema educativo, y lo voy a analizar también dentro, o lo voy a escribir dentro también de la dinámica familiar. Dentro de la dinámica profesional, yo creo, a mí me ayuda mucho una historia. Hay una historia que es con mi hija de 7 años, que yo le llamo la historia del perrito caliente, que me sirve mucho para el trabajo que yo realizo. La historia del perrito caliente tiene que ver con Sabri cuando tenía 3 añitos y nos levantamos un día temprano y yo le pregunté qué querés desayunar y Sabri me dijo un perrito caliente. Yo le explico que un perrito caliente no, porque en la mañana lo vamos a dejar para el almuerzo, pero que en la mañana podemos comer pintito, pan, huevito, quesito, fruta, una variedad de cosas. Sabri me vuelve a ver así como, ok, te entiendo. Y yo le vuelvo a preguntar, Sabri, entonces, ¿qué quieres desayunar? Entonces Sabri me dice, mira, me gustaría como un pancito, como con una salchicha, como con salsas, y bueno, ese día desayunamos perrito caliente. ¿Qué hace que yo piense que un perro caliente no es un desayuno? Si yo voy a Nicaragua, que está a la par, es nuestro vecino del norte, el gallo pinto es parte de cualquier comida. Si voy a Panamá, que es nuestro vecino del sur, el gallo pinto ni siquiera está dentro del esquema de las comidas que ellos tienen. No es parte de la cultura panameña. Si nos vamos a China, todavía más difícil pedir un desayunito de pinto con huevo. Lo que hace que yo tenga la idea de que un pinto con huevo es el desayuno es que yo nací en Costa Rica y nací en el Valle Central y en esta época. Y eso hace que yo piense que un desayuno es un pinto con huevo. ¿Para qué me sirve a mí esta historia? Para romper muchas veces que esta creencia de que mi realidad es la de los demás. Mi realidad no es la de las demás personas. Y hay que abrirse muchas veces para acompañar estos casos a la realidad de estas familias. No puedo entrar juzgando. No puedo estar analizarlo o acompañar un proceso de manera positiva para una persona menor de edad, poniéndole dentro de un contexto moral mío, pensando que las mismas oportunidades que yo tuve las tuvo esa persona. Hay que entender que su familia está pasando por un proceso, no la voy a juzgar y parte del proceso va a ser un acompañamiento. Y si me doy cuenta, antes de empezar un chisme, que nos encanta el chisme en Costa Rica, yo debería buscar a mamá, a papá, a abuelo, a abuela o a quien que haya quedado a cargo de esa persona menor de edad e intentar ver de qué manera podríamos apoyar, porque son procesos complejos, son procesos realmente con una afectación emotiva o a nivel emocional muy fuerte. Entonces, para mí me sirve la historia del perrito caliente porque yo creo que a veces nos cuesta primero entender el fenómeno de que una persona termine privada de su libertad. Incluso asociamos a que este es el hijo del privado de libertad, entonces ya le robé toda la identidad de esa persona menor de edad y lo estoy vinculando y le hago mala cara y lo sentimos o lo excluimos de muchas de las dinámicas, incluso pensando que le estamos haciendo un favor, que a veces eso sucede. Eh, Siempre recuerdo un muchacho, una vez que yo lo estaba atendiendo dentro del espacio de lo que conocemos, o lo que conocíamos antes como la Reforma, ahora es un CAI con un nombre totalmente distinto, pero popularmente todavía lo reconocemos así. Y yo conversaba con él y con un oficial que me resguardaba, y el oficial lo conocía del muchacho desde que era muy pequeño. Y entonces me pidió un espacio para darle un consejo. Entonces él le decía, mira, papito, usted tiene que ponerse las pilas, vea que yo fui hijo de un cafetalero y mi papá era hijo de una persona que cogía café y aquí yo a veces la veo difícil, pero ahí ando cogiendo café. Y el muchacho le decía al compañero, muy respetuosamente, yo lo entiendo, pero recuerde quién era mi abuelo. Mi abuelo era fue el primer ladrón de motos del sector donde nosotros vivíamos. A mi abuela la agarraron traficando droga de un país a otro. A mi papá lo agarraron robando carros. Era buenísimo, tenía un talento para hacerlo. Mis hermanos han estado en esta situación. Pues yo no tuve tantas posibilidades, le decía él. Sí, sí quiero un cambio, pero no tuve tantas posibilidades. En mi familia se naturalizaba que esto era una actividad que nos permitía comer. Entonces, bueno, nuevamente el consejo para cualquier profesional que esté dentro de un espacio donde una persona menor de edad sea afectada es primero intentar ponerse en los zapatos de esa familia y no, y no juzgar desde la moralidad, desde las oportunidades que yo tuve. En este momento lo que importa es que la persona menor de edad y la familia tengan un acompañamiento. En el caso de las familias, vamos otra vez a la parte adultocéntrica. Recuerdo cuando trabajé en el CAI de Pocosí, conocido como el CAI de la Leticia, igual ahora tiene otro nombre desde que se hizo los cambios de modalidad de los centros, pero es lo que conocemos como el Centro Penitenciario de Guapiles.
Acompañaba yo a una familia y había un niño de unos 4 añitos. Su ceño era totalmente fruncido cada vez que volvía a ver los oficiales. Y el oficial o la oficial le pasaba a la par y les gruñía. Y la mamá tenía que agarrarlo porque él quería ir como a empujarlos y al rato yo le decía a la muchacha que si algo había pasado, que tal vez habían tenido alguna mala experiencia con algún compañero, si podíamos nosotros ayudarles a poner una denuncia o algo así. Y ella me decía, ay no, Andrés, vieras que más bien ellos han sido un amor, han sido amables, nos han ayudado mucho a atender la situación de mi pareja, pero es que vieras que nosotros en la familia siempre le decimos a los dos bebés que tenemos que papá está trabajando, que papá está en una fábrica. Entonces siempre que venimos al centro le decimos, aquí estamos entrando a la fábrica. Y usted ve todos estos señores de verde, todos estos señores no dejan salir a papá porque tiene que trabajar. Él tiene que quedarse trabajando día y noche. Y algún día lo van a dejar salir, pero ellos, por eso usted le ve los palos que andan, ellos no dejan salir a papá. Claro, el niño odiaba a esas personas que no dejaban salir a papá. Creemos o tenemos esta idea de que nuestro hijo o hija no debería saber de la dinámica que se está viviendo en este momento. Incluso muchas veces, no solamente en la privación de libertad, en muchas situaciones familiares pensamos que este niño o niña no se tiene por qué enterar. Y yo le puedo jurar a cualquier persona que en este momento nos escuche, así como se lo decía a las personas que de alguna manera se vinculaban a los espacios penitenciarios, que ese niño o esa niña ya lo sabía. Por más que yo se lo quiero ocultar, ese niño o esa niña ya lo sospecha. Tal vez no lo entiende como lo entendería yo como persona adulta, con la magnitud que tiene, pero ya sabe que algo está pasando. Ya sabe que papá o mamá, algo sucedió, que no pueden participar de la misma dinámica familiar que teníamos. Ya sospecha. Y creo que lo peor que le puede pasar a un niño o una niña es que llegue alguien externo y se lo cuente. Dentro de la chota, dentro del amarillismo, dentro de la violencia en la que se lo puedo decir. Que puede ser otro niño o otra niña, que tal vez no lo haga con el hecho de lesionarle en su vida emocional, pero lo va a hacer porque los niños y las niñas no lo van a medir, no lo van a ver con la gravedad que nosotros los adultos lo marcamos. Entonces puede ser que el primito llegue y le diga, ah, tu papá está ya, mi papá me dijo que tu papá está encerrado. No, él está trabajando en una fábrica. No, él se portó mal y lo tienen encerrado. Creo que lo mejor y lo que siempre vamos a recomendar es, primero que como papá y mamá entendamos, o como persona que familiarmente estamos vinculados a un niño o una niña que está pasando por una situación de estas, primero nos quitemos esta venda de que el adulto tiene que saber todas las respuestas. Tal vez no las sepamos. Entonces yo visito el centro de atención penitenciaria donde está mi familiar y puedo aprovechar a los profesionales o a las profesionales que trabajan ahí, dígase el departamento de trabajo social, de psicología, de orientación, que son las que están más vinculadas a estos temas, y podría pedir una ayuda. ¿Cómo se lo puedo explicar a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino, a mi sobrina, a mi nieto, a mi nieta? Los profesionales dentro de esos espacios tenemos experiencia y podríamos acompañar. Incluso muchas veces yo le pedí a ellos que antes de llevarlo, lo llevaran conmigo a la entrevista y yo pudiera trabajarlo un poco con la dinámica con ellos, ya que mamá no se sentía preparada para hacerlo. Creo que eso está bien, aceptar como adultos que muchas veces no tenemos las respuestas y podemos buscarlo. Mucha gente me dijo, Andrés, vieras cómo me ayudó a mí la trabajadora social de Levi's, cómo me ayudó la trabajadora social de la escuela, o la orientadora, o la maestra de la escuela. La maestra de la escuela fue fantástica, se consiguió un libro y en el libro pudimos abordar cómo lo que se ve como un castigo en esta época para una persona adulta puede llegar a ser esto. Y tuve muchas experiencias buenas de gente que realmente acompañó el proceso de una manera muy humana, muy cálida. Creo que el primer consejo es ese, no pensemos que este niño o esta niña, por más pequeño que sea, no se va a dar cuenta. No va a entender el fenómeno como tal, pero sí se va a afectar. Sí va a sentir que algo no está bien en su espacio familiar y nuevamente va a querer respuestas. Las respuestas no es que yo le voy a poner el expediente legal y lo vamos a leer y vamos a leer todas las cláusulas y todo el tema del juicio, pero yo le puedo explicar qué fue lo que sucedió. Partimos muchas veces de eso. Así como cuando tú generas algo en la escuela y te tienen que poner una consecuencia dentro del espacio escolar, tienen que marcarte un límite o la manera en la que lo estemos trabajando según la ideología con la que estemos poniendo límites, que ojalá fuera una ideología de educación positiva, amorosa, basada en el cariño y en el reconocimiento de los derechos de esa persona menor de edad, que me pueda permitir explicar que papá o mamá también cometió un error, una falta, y por esa falta está en ese momento ahí, que no significa que lo vamos a etiquetar de una manera negativa toda la vida,
que igual también dependerá mucho de la situación y la dinámica familiar. Digamos que un parámetro en donde la familia está unida y está viviendo una afectación por eso, lo podemos explicar de esa manera, y que es una consecuencia que va a tener con respecto a eso. Eh, yo creo que incluso el hecho de no mentirle le genera más tranquilidad. Ah, ok, está bien. Entonces el día de mañana que mi primito me diga, mira, pues es que tu papá está encerrado, sí, a mí ya me lo contaron. Sí, vieras que no se portó tan bien. Me decía un niño una vez que ingresó al espacio y me decía, usted sabía que mi papá no se portó tan bien y por eso está acá. Y yo le decía, bueno, pero vieras que se está haciendo todo el esfuerzo para él salir adelante y para que pronto esté con ustedes. Ay, sí, yo también le he dicho que yo me voy a portar muy bien para que él esté orgulloso. Y fueron espacios en los que yo decía, qué bien que dentro de la dinámica familiar lo pudieron abordar. Y esto no tiene que ver con la clase económica ni con la parte académica. Yo conocí muchas familias que no tenían una educación secundaria completa o no tenían un proceso educativo más extendido a una educación universitaria, por ejemplo, que desarrollaron las herramientas para poder hablar con su hijo, con su hija, de la manera más sencilla y de la manera más directa. Tal vez con ejemplos, sí, pero sí siendo muy directo en que papá no está en una fábrica, mamá no está ayudándole a una señora, y por eso no puede salir de ahí hasta que termine su misión. Mamá no se fue al extranjero a hacer una misión caritativa, le decía una abuela a una niña que en algún momento también abordamos el tema con ellos. Ella me decía, es que yo siempre le digo que la mamá está en África ayudándole a unos niños y a unas niñas y que la mamá está en estos espacios y dice, pero ya él me dice, pero es que ya son muchos años y yo escucho que mi tía dice esto y yo escucho que mi tía la viene a ver y dice, pero mi tía va los sábados en la mañana y regresa. África queda tan cerca. Yo entiendo que África queda largo, le decía a la abuela, yo entiendo que África hay que agarrar un avión, pero es que yo veo que tía va y vuelve y entonces uno dice, ellos se están dando cuenta. El respeto al espacio de la persona menor de edad y a la capacidad de razonar es entenderse que se está dando cuenta. Bueno, entonces como familia nos sentamos. No tengo las herramientas, busquemos dentro de los espacios institucionales. Mi caso lo está atendiendo una compañera o una trabajadora social del PANI. Le voy a consultar a ella directamente. ¿Cómo lo puedo decir? ¿Usted me puede acompañar? Mi consejo siempre fue que la persona ojalá se lo pudiera decir, la misma persona que lo está pasando. Pero bueno, a veces sabemos que las dinámicas son distintas y sucedía mucho que papá está en todo el complejo que consideramos Reforma, que eso queda en San Rafael de la Juela, pero la familia vive en San Vito Cotobruz y no le es tan fácil llevar al niño o a la niña. Cosa que a veces la gente le dice a uno, bueno, es que no deberían ingresar los niños y las niñas a los centros o los espacios penitenciarios. Sí, son espacios complejos, pero el tema de la vinculación familiar es muy importante para el niño o la niña. No es que Andrés, yo lo recomiendo. ajá. Sí. Antes de pasar al tema, ¿verdad? Porque esa preguntita también viene ahí. Yo estaba pensando, bueno, ¿y qué conductas podría ser que presenten estos niños y estas niñas producto de esos cambios y de esa privación de libertad? No sé si tenés algún tipo de, digamos, de manifestaciones que puedan los niños y niñas presentar a partir específicamente de estos cambios. Ok. Ujú. Pueden Además de, generar ujú, sí, desde la curiosidad de querer abordar y empezar a preguntar, que eso muchas veces frustra a las familias, porque está pregunta y pregunta y pregunta y pregunta, y por más que le hemos inventado historias o hemos evadido, va a querer seguirlo diciendo, o va a presentar afectaciones en su conducta. No quisiera usar la palabra normal, pero digamos que en la parte de sus acciones acostumbradas o en lo que consideraríamos que es algo muy de ese niño o esa niña. Cualquier afectación. Antes dormía mucho, ahora no está durmiendo casi nada. Eh, Familias que a veces nos decían, ya él había superado la parte de no orinarse en su camita, iba al baño normal, pero ahorita retrocedió totalmente, entonces no tiene control del esfínteres. Entendamos que se hace caquita o se orina en la cama o en la ropita. No está comiendo, está en lo que consideramos una depresión, en donde ya se ve alterado, no está socializando, no quiere salir a jugar, está sumamente preocupado o preocupada. Eso va a variar con respecto a la edad que tenga y lamentablemente también varía la forma en la que el fenómeno es visto por las personas que la rodean. Si es una persona adolescente, tal vez le dé más importancia, pero es un niño de 5 años, entonces no le está pasando, es un asunto de mentira que él va a entender eso. Nuevamente, sí lo entiende, sí va a haber una afectación, yo sé que algo está pasando y hay un grupo familiar,
está preocupado por esa mamá o ese papá, o hablan a escondidas y yo ahí escucho lo que están comentando y yo estoy preocupado por las cosas que están diciendo, porque la familia está enojada con mi papá o mi mamá. Entonces sí va a haber cambios en la conducta. ¿Cuáles son los más normales? Yo creo que lo primero es la curiosidad, ese sentir que yo necesito saber qué fue lo que sucedió. Entonces voy a empezar a preguntar. Eh, Nuevamente, creo que si lo abordamos, ese niño o esa niña va a tener una mayor tranquilidad de saber qué fue lo que sucedió, que no le quita que no se vaya a preocupar, que no le quita que no vaya a querer verlo o verla, porque nuevamente, si es un papá o una mamá, te veía todos los días y ahora ya se puedo ver una vez cada 15, una vez a la semana, una vez cada mes, según las familias estructuren el tema del permiso, que el permiso podría ser una vez a la semana, dentro de lo que estipula y permite el sistema penitenciario, que por eso hay todo un proceso en donde la familia pasa por trabajo social hace un análisis familiar para descartar cualquier tipo de riesgo, más allá de los que ya existen en un espacio penitenciario, sino más o vinculado directamente con la persona que va a ir a visitar. Y si se comprueba que hay una vinculación, si se comprueba que hay una necesidad por parte de la persona menor de edad de ver a papá o a mamá, o a la persona que está dentro de ese espacio, porque no se limita únicamente a papá y a mamá, puede ser un tío, una tía, un abuelo, una abuela, eh, se da un permiso que queda legalmente en el expediente de la persona para que pueda ingresar solo ciertos niños y niñas que nosotros podamos permitir dentro de un estudio a nivel de la parte de trabajo social. Entonces, bueno, esa parte como Ujú, para contar un poco del proceso, pero sí va a haber afectaciones, que esto varía en cada grupo familiar, varía según la experiencia, varía según el abordaje. Puede ser que no se dé ninguno y yo nada más genere una preocupación como la tendría, pero si a mí me contaron desde el inicio qué pasó, si yo tuve una buena contención, me voy a vivir donde me quedé con mi mamá. Entonces tengo mi apoyo de mi mamá y mi mamá me está en este momento acompañando con todo el proceso con mi papá, que pensemos el impacto que tiene un niño o una niña que va a terminar en un albergue, porque tal vez no tuvo el espacio familiar, va a ser mucho mayor, pero es mucho también por el tema del contexto y la forma en la que se maneje. Yo creo que un excelente consejo que siempre se ha dado es que la afectación va a estar mediada por el grado en el que el grupo familiar lo sepa manejar y por las condiciones en las que ese niño o esa niña quede allá. No es ese niño o esa niña el único en el mundo que va a tener a un papá, a una mamá o a un familiar dentro de un proceso de privación de libertad, pero es el grupo familiar el que le va a hacer el acompañamiento a ese niño o esa niña y ahí entonces vamos a medir ese impacto. Dependiendo de las herramientas que se tengan, dependiendo de la contención, el contexto como quede, ahí va a haber un impacto. No hay como características generales, digamos, pero sí creo que lo que siempre vi en 10 años de trabajar en el sistema es de primera instancia esa curiosidad. No me digan que no pasó nada, no me digan que se fue de viaje, no me digan que está trabajando y no puede verme. Yo sé que algo pasó, yo sé que algo me están ocultando. Y Profe, ujú. sí, 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 disculpe. Tatiana tenía una pregunta Eh, desde hace un ratito, ¿verdad? Alzó la mano. Cuéntenos, Tatiana. este, bueno, yo tengo una experiencia, ¿verdad? Casi ya 18 años con mi hija. El papá lleva para 11 años de estar preso, nada más que, digamos, ¿cómo le explico? Yo quedé embarazada y, digamos, quedamos embarazada y él por su lado, yo por mi lado y listo. Hasta el momento, bueno, mi hija tiene 17 años y él antes la llamaba porque dejó de llamarla como desde el año antepasado, porque él siempre la llamaba y lo que le decía es cuándo me va a ir a ver. Yo una de las primeras cosas que hice, porque él vino y pidió, digamos, que, bueno, un día me llamaron, ¿verdad?, de la penitenciaria, que tenía una cita y yo voy, yo qué extraño, llego y era para hacer carnet de visita, me tenían tres y yo, ¿cómo? Tres carnet, ¿verdad? Y ya yo tenía a mi pareja, o sea, ya yo estoy casada, tengo mi pareja por fuera. Cuando yo fui, mi hija tenía, espérese para ver, mi hijo tiene 8 y ella 7, 10 añitos. Cuando nació el otro, yo fui embarazada y me dijo la trabajadora social que es que el papá de mi hija quería, digamos, ver a mi hija. Primero que todo, bueno, hasta el momento ella no lo ha ido a ver porque ella dice, yo ahí no quiero, no quiero ir. Y bueno, estuvo 2 años y medio con psicólogo porque en el colegio me le hicieron bullying y muchas cosas, ¿verdad? Y como usted lo dijo, a veces es duro porque, mami, ¿por qué está ahí? Y tal vez uno dice, Dios mío, ¿qué le digo?
y uno trata como de explicarle, y mami, pero los compañeros dicen que es por esto. Mami, ¿verdad? Yo pasé, digamos, busqué ayuda, de hecho busqué a mi hermana y le dije, me está pasando esto y esto, no sé qué decirle, no sé cómo explicarle. Me dijo, busca ayuda con la psicóloga, y la psicóloga fue la que me ayudó porque ella le agarraba a decirme, mami, uno se mata con el veneno, y con el cloro. Y yo, no, mi amor, ¿por qué? Mm, y ya en la escuela no jugaba con las compañeras, sino siempre se iba y se estaba sola. Y entonces yo hablé con el director y los maestros, ¿verdad? Para que me la vigilaran porque a mí me da mucho miedo. Y él, hasta el momento, como le digo, ella no lo iba a ver ni nada, porque cuando yo fui, ese día eran 3 carnet. Era, primero que todo, visita normal, ¿ok? La visita para que ella fuera, y yo se lo dije a la muchacha, le digo, vea, mi hija no quiere venir, es una niña, la tengo con psicólogo. El día que ella me diga a mí, mami, quiero ir a ver a mi papá, yo con mucho gusto la traigo, pero yo no la voy a traer al menos de que ella no quiera. Entonces un día me llamó y me dijo que yo era una no sé qué, porque la abuela tenía el derecho. Le digo, ella tiene el derecho. Le digo, por eso no sabe el daño que también usted le hizo, porque no pensó antes, ¿verdad? Le digo yo. Y el tercero, para terminar de hacer, visita conyugal. Y yo, ¿cómo? Y me dice la señora, sí. Le digo, no, yo con él tengo años de que yo no tengo nada. Yo quedé embarazada desde ahí, ¡fum! Y me dice, disculpe, pero usted está embarazada. Yo, sí, pero este bebé no es de él. Yo tengo mi pareja, tengo mi esposo. Me dice, ¿cómo? Le digo, es para que usted vea. Imagínese usted. Y hasta el momento, profe, digamos, nosotros supimos ahí explicarle, buscar ayuda y explicarle a ella el motivo por el cual, ¿verdad? Pero hace poco que ella, bueno, este año entró a la U, necesitaba un papel, tuvimos que ir a buscarlo, y bueno, fue difícil, y ahí lo buscamos a como pudimos. La cuestión fue que vino ella y le dice a la muchacha, disculpe, ¿usted me puede decir la verdad por qué mi papá está aquí? O sea, profe, yo decía, Dios mío, y ya me quedaba viendo a la muchacha, me dice, ¿ya no sabe? Le digo yo, sí sabe, pero como con otras palabras. Entonces ella me dice, mami, ya yo estoy grande, tengo 17 años, tengo el derecho. Y ella toda la vida le decía, yo quiero que usted me diga de su boca qué fue lo que hizo. Y él, nada, yo soy inocente, yo estoy aquí porque ya no sé y me tienen. O sea, 10 años, o sea, qué inocencia, con 10 años y todavía está, ¿verdad? Y le digo yo a la muchacha ese día, si ella quiere, le digo, si usted está preparada y todo, hágalo. Y ya le dijeron y ya, bueno, ella lo tomó, la verdad, un poco, ¿verdad? Y difícil para uno. Y ella me dice, mami, yo jamás pensé, le digo, oye, mi amor, usted estaba pequeñita, pasó muchas situaciones, y ahora está grande, y ahora usted sabe. Y bueno, aquí vamos para adelante, ¿verdad? Pero son situaciones muy difíciles, profe. Digamos, uno a veces no sabe ni cómo explicarle a aquel niño. O sea, uno dice, Dios mío, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Y sí, lo más recomendable que hay es buscar ayuda profesional, porque sí, es muy Excelente, difícil. Tatiana. Muchas Sí, gracias, Tatiana, por compartir tu historia con nosotros. muchísimas gracias, sí, por la confianza y también por externarlo. Las vivencias son muy complejas. Cada vivencia es tan compleja como es la vida de una persona dentro del espacio externo. Lo que vos hiciste, buscar ayuda, sostener de la manera más clara, según la edad de la persona, lo que está sucediendo. Porque nuevamente son 10 años, no por siempre va a estar trabajando, no por siempre va a estar fuera del espacio. El acompañamiento y el legitimar lo que la persona menor de edad quiere, eso es sumamente importante. Que es un niño de 5 años, explicarle, vamos a entrar a un espacio, ¿te sentís bien? Puedes decir que sí, pero si en algún momento se sentís incómodo, vamos a salir. Ujú, Son espacios complejos, son espacios complejos. ¿Qué puedo esperar? La complejidad de un centro penitenciario, ver oficiales, ver cateos, que me revisen las cosas, que dentro de la fila alguien salga con algo no ilegal y entonces también haya todo un operativo, esas cosas suceden. Yo siempre lo digo, uno no justifica la visita al espacio. Sí reconozco la necesidad afectiva que pueden tener ambas partes de mantener un vínculo, pero estamos muy claros en que no es un espacio que esté adecuado dentro de la estructura costarricense a las personas menores de edad.
Hay centros de centros. Tenemos centros que son muy complejos y deteriorados, en donde incluso hay un mayor nivel de contención de parte de la policía penitenciaria para quienes están ahí. Hay centros que ahora cuentan con características que les permiten tener una mejor impresión por parte de la persona que visita, porque tienen Ujú. una infraestructura, porque tienen una cancha, porque pueden tener ciertas actividades, pero seamos claros, no es un espacio que esté construido para que una persona menor ingrese. Hay modalidades y hay opciones. Y eso es muy importante que dentro de muchos espacios se tengan. Por eso nuevamente está el tema de buscar ayuda y buscar tener información. Yo hablo con la trabajadora social porque resulta que mi hijo o mi hija se pone muy nervioso, muy nerviosa cuando entra dentro de esos espacios, no le gusta, y entonces yo y la otra persona que en ese momento se encuentra privada de libertad tenemos que buscar el interés superior de la persona menor de edad, ante todo. Entonces, bueno, sí te quiere ver, pero no te quiere ver dentro de este espacio. Entonces yo puedo solicitar un permiso especial. Eran permisos que se daban dentro del sistema que le permiten a la persona una vez al mes, una vez cada 2 meses, poder ingresar en un espacio que no es el de la visita ordinaria. Yo ingresaba con mi hijo o mi hija, ve al papá en un espacio en donde no ve tantas personas, en donde es tal vez un tiempo más reducido, pero es un tiempo donde está más resguardado. Se vieron, mantuvieron el contacto y ya nos retiramos. Pero sí es muy importante incluso lo que vos decías ahorita, preguntarle si quiere o no. ¿Para qué tiene que ir? Resulta que yo como papá es que necesito jugar con él, pero bueno, a veces también nos toca a nosotros preguntarnos si realmente es lo idóneo. ¿Cómo puedo yo resguardar a la persona menor de edad? No quiero que se entienda como algo generalizable. Dinámicas hay tan diversas dentro del espacio como dinámicas familiares, creo que han visto ustedes en el espacio teórico del curso. Dinámicas familiares puede haber a montones dentro de estos centros. Sucesos, sí, se han dado sucesos horribles, cosas que no tenían que ver, sustos, espacios que no eran, como les digo, los desadecuados para que estuvieran la visita, como también se han dado situaciones en donde a veces es lo que ha sostenido una persona dentro de ese espacio, sentir que su familia está ahí y que si ha sido un padre o una madre que ha ido más allá de lo genético y ha sido responsable y se ha ganado también ese espacio, pues ver a sus hijos e hijas crecer también es a veces ese empujoncito que les da la fe para poder terminar con un proceso en el que nuevamente hago o resalto que no deberíamos etiquetar. Yo cometí un error hoy, un delito, dejémoslo en eso, cometí un delito, porque eso es más allá de un error, es un delito, cometí un delito y por ese delito ahora estoy pagando una sentencia, pero también tengo la oportunidad de poder salir y hacer las cosas mejor, de poder resarcirme. No podríamos encasillar a una persona. Como tenemos también situaciones que, como vos decías ahorita, tal vez no han sido las adecuadas. El sistema muchas veces carece de esa información. La persona en situación de privación de libertad te da los datos de la persona y yo convoco una cita, pero ahí va lo importante de hasta dónde ustedes también tienen el derecho de decir, bueno, yo no estaba enterada de eso y no quiero. No estaba enterada de eso y no me parece todavía. Yo siempre he dicho, y siempre se lo decía a los muchachos, en su mayoría del tiempo que yo trabajé, lo trabajé con hombres. Si yo realmente quiero a mi hijo o a mi hija, si yo realmente quiero a mi pareja, si yo realmente quiero a mi hermano o a mi hermana, a mi papá o a mi mamá, yo también valoro que es lo mejor para ellos y ellas. Y tal vez no sea ir todo el tiempo. Sí se lo decía mucho a las parejas. El hecho de que el paseo de domingo se convierta en ir todos los fines de semana al centro penitenciario a ver a papá, valoremos si realmente era lo que ese niño o esa niña se merecía. Es que papá lo necesita ver, sí, pero el niño o la niña también necesita espacios de socialización distintos. También necesita ir al parque, también necesita ir a visitar a un familiar, también ocupa quedarse en su casa, viendo tele y disfrutando, salir a mejenguear un ratito, salir a jugar con los amigos y amigas. Eh, Parte del proceso que vive una persona, y creo que es tal vez lo más complejo de esa privación de su libertad de tránsito, es que va a querer que el mundo no le cambie. Y entonces a veces también suele suceder que yo quiero que todo el mundo se amolde a lo que a mí me pasó. Las familias, a veces, antes de trabajarlo con esa persona menor de edad, tengo que trabajarlo con las personas adultas. El autocentrismo me dice a mí que no, que ya todos estamos sabidos de lo que está pasando. No. A veces son hasta las mismas parejas las que no están tan seguras de poder ingresar. Tú ahorita lo decías con lo de la visita íntima. Yo amo a esa persona que en ese momento está ahí, pero no me siento cómoda. Y también ejercer mi derecho a tomar una libre elección es, no te voy a dejar de amar, pero en este momento no quiero eso. Tal vez más adelante. Tal vez más adelante lo pueda considerar y me sienta cómoda, pero ahorita no me siento cómoda.
o no me siento cómodo de visitarte en ese espacio. Entonces, bueno, parte del proceso es, tenemos que empezar a vivir esto poquito a poco. No me puedes exigir. Y muchas veces lo que pasa en las vivencias con las personas en situación de libertad es que le exijo a mi familia que me consideren con el pobrecito. Pobrecito yo que estoy acá. Eh, pues no, no lo vamos a etiquetar, pero sí vamos a aceptar que se cometió un delito y que ese delito tiene un cambio familiar y que la familia muchas veces no puede o no debe sacrificarse enteramente por esa persona. Creo que las mejores, es que tal vez no debería poner calificativos, pero tal vez las familias que más se han adecuado a estos procesos han sido aterrizadas en todos estos acuerdos y se han sentado a hablar con la persona hasta dónde puedo, hasta dónde sí puedo, hasta dónde la familia puede aguantarlo, hasta dónde no lo va a poder aguantar y va a tener que hacer un corte. Eh, lo que vos decías ahorita, conozco muchas familias que se han sentado con sus hijos o sus hijas y les han explicado de lleno lo que sucedió, buscando ayuda y contextualizando que eh, te voy a sacar el permiso, pero no te voy a llevar todas las semanas. Pero yo quiero ver a papá, sí, pero también ocupo que veas a tus primos, a tus primas, a tus amiguitos en el barrio, también ocupo que estudies, también ocupo que hagas otras cosas. O familias que me han dicho, Andrés, no nos alcanza, no nos alcanza para venir todo el tiempo acá, entonces lo visitamos 2 veces al año. Él se enojó con nosotros, el muchacho o la muchacha que estaba en la privación de libertad, sí, pero también tuvimos que contextualizarlo. Claro. El no Ujú. forzar las cosas ayuda mucho a que el proceso pueda llevarse de manera adecuada, pero esto implica que todo el grupo familiar se siente a hablar, incluso en los casos en donde no existe la presencia de un niño o una niña. Siempre es importante que el grupo familiar se siente a hablar para todos los cambios que van a ocurrir en la dinámica familiar, tanto para el que se encuentra en privación de libertad como para el que se encuentra afuera. Porque aquí la dinámica incluso afecta a quien anda en una tobillera, por ejemplo. Yo ando en la tobillera, no Ujú. me metieron dentro de un centro. Recordemos que los centros tienen 3 etapas. Tienen el institucional, que es la persona que pasa 24/7 dentro del centro, semi-institucional, en donde yo puedo ir a firmar y puedo ir a dormir algunas noches, que es una modalidad que en Costa Rica ha ido como perdiendo fuerza porque se ha puesto otras modalidades que les permiten a la gente incluso estar laboralmente activos, y la modalidad en donde ya yo nada más reporto, firmo, e incluso modalidades en las que me ponen el brazalete y entonces yo ando con el brazalete. Uno dice, bueno, es que él no tuvo ninguna afectación. Es mentira. Yo fui a dejar a mi hijo, a mi hija a la escuela y alguien por ahí me vio el brazalete y entonces ahora hay toda una situación ahí. Ahí también Claro. hay una Ujú. afectación. Claro. Y con esto, pensando como también en esta comunicación que tanto, bueno, debe haber a lo interno de las familias, como lo estabas conversando ahora, con el centro infantil. eh, ¿Cómo debería de ser ese proceso de comunicación de la familia? ¿Debe contarle la familia a la docente si, digamos, no fue mediático, si nadie lo conoció de lo que pasó? ¿Debe o no contarlo? ¿Debería planteárselo a la maestra, mire, está pasando esto y esto, o la abuelita o la persona que quede a cargo? Puede, un poco pensando en, bueno, podría estar presentando una serie de conductas el niño y la niña y la maestra pues no sabe qué es lo que puede estar pasando. Como por ahí la pregunta, Ujú. ¿debería o no? ¿Podría, es necesario? Ok. Nuevamente, yo creo que aquí hay que ponerse dentro de la dinámica familiar. No es lo que a mí me pase o lo que yo vea, es dentro de la dinámica familiar. Y aquí nos vamos a topar familias que sí, pueden acceder más bien por, ay, profe, qué dicha, mira, es que no sabemos ni cómo decirle, si usted nos ayuda. Y claro, y hay familias que se acercan al centro educativo y mira, estamos pasando por esta situación, el papá de mi hija en este momento está privado de libertad, no sabemos cómo va a darse las cosas. Hay familias que no se acercan y también es respetable. No se lo queremos decir en este momento, no se lo queremos contar a la profesora. Lo sabe la familia, lo sabe el niño o la niña, pero no se lo quiero decir a la profesora y también debería yo respetar eso mientras no afecte la dinámica del centro con el riesgo a alguien. Ok. Pero también me puedo topar situaciones en las que el niño o la niña tal vez con la confianza y el vínculo afectivo que muchas veces desarrollan con esa docente o con ese docente le dice, yo no quiero ir, me están llevando, yo no quiero ir. Eh, y entonces también empiezan todo el proceso de conciliación que yo debería tener con una familia, acercarme a esa mamá para poder decirle si realmente se están dando las cosas. El niño o la niña lo comentó, no sé si sea al respeto de ustedes no quieren comentarlo a la institución, pero él lo comentó. No creo o no le estoy diciendo que haya hecho algo malo, simplemente le está llamando la atención y él en algún momento lo dijo en la clase. eh,
Bueno, ¿qué piensa la familia sobre eso? Podríamos brindarle algún tipo de ayuda, siempre conciliar, nunca tomar la iniciativa sin tomar en cuenta las opiniones de las personas que están en nuestro entorno. Creo que muchas veces incluso es prepararse para que eso pueda pasarnos. Yo creo que como dentro de todo un proceso de formación docente, y que dicha que estos cursos también sacan estos temas que a veces no son los acostumbrados, porque puede darse. ¿Y qué hacemos si no estoy preparado? Entonces lo comentó en el aula, le estábamos preguntando una dinámica tan simple como ¿en qué trabaja tu papá o tu mamá? Y llegamos donde este chico, esta chica que no sabíamos, pero le preguntamos, ¿en qué trabaja tu papá? No, mi papá está privado de libertad, mi papá está preso. Y todos los chiquillos se alertaron. Y a la docente se alertó y todos se asustaron. Y mañana son las cartas de papás y mamás de no me lo siente con ellos. Y ya no le quieren hablar ni siquiera en la fila. Parte del proceso incluso es cuánto está preparado un centro para poder abordar una situación de estas. Así como abordamos temas tan importantes como la diversidad sexual, el tema de género, prevención de la violencia, a veces también hay que abordar estas dinámicas familiares diversas dentro del espacio escolar. Estar preparados para acompañar a ese niño o a esa niña de la mejor manera para que los demás no lo excluyan o no tengan información que no sea la adecuada, para acompañar a quienes están fuera y en ese momento le están dando contención, respetando siempre hasta dónde quieren ellos llevarlo. Siempre se les puede brindar un consejo, siempre se les puede decir, mira, la mejor manera es abordarlo, díganselo, no se lo oculten, ya él está sospechando algo, ella está sospechando algo, porque ya me lo contó a mí, pero siempre respetemos los tiempos de ese grupo familiar. Eh, También hay que entender que no podemos tomarnos esas atribuciones, excepto en aquellos casos en que la persona menor de edad no esté de acuerdo o esté en peligro o esté en alguna situación que la vulnerabilice, que ahí siempre, nuevamente, para mí es ideal buscar ayuda y buscar un consejo. Yo puedo tomarme las atribuciones y ir y contárselo a la directora y mañana todo el mundo lo sabe y me estoy metiendo hasta en un problema legal. ¿Cuáles son E- las atribuciones que yo debería tener? Buscar. eso es importante, Andrés. ¿Hasta qué punto yo como maestra puedo o no tengo que decirlo a mi directora, ¿verdad? ¿Qué puede hacer, qué debe de hacer esa docente? Nuevamente, buscar la información adecuada. Ujú, Entonces, ok. yo sí lo fui, se lo comenté a la directora porque el niño en línea lo habló. eh, yo quiero hablarlo con la mamá o el papá. Siempre es bueno tener el respaldo de mi jefatura y que sea la directora o director o la persona que administra el centro educativo quien me diga, está bien, yo lo respaldo. Y no se meta en un problema. Comentémoslo y lo quedamos acá. La parte discrecional la teníamos que tener desarrollada en cualquier proceso sin importar la formación que tuviéramos. La parte discrecional entendiendo que esto le va a afectar al grupo familiar. Conozco experiencias muy buenas de centros educativos en donde fue la misma docente que en algún momento en una colaboración con la mamá o con el papá o con el abuelo, pero conozco experiencias directamente de una mamá en donde la docente, la mamá, la directora nos contactaron como centro de atención y nos dijeron, ustedes podrían venir a ayudarnos, porque el niño o la niña lo comentó, los chicos no saben qué hacer, están como asustados, lo tomaron alguna, no sabemos cómo lo van a tomar papás y mamás, ¿será que Ujú, alguno de ujú. ustedes puede? Y Y bueno, es posible, Andrés, hacer eso. Ese se ne- recurso es posible, digamos, por parte de los profesionales del Ministerio de Justicia y Paz, de los centros, podrían ir a los centros educativos. sí, no está dentro de las obligaciones. No les voy a Ujú, decir que está dentro de los espacios que legalmente a mí me amparan para ejercer labor. Podrían preguntárselo a un profesional y que les diga no, no, no lo voy a hacer. ok, Pero ujú, podrían abordarlo al centro y podrían tener una grata respuesta. Hay muchas, la gran mayoría de los profesionales del sistema están muy comprometidos con esto y muchas veces entendemos que las dinámicas familiares son muy complejas y se vulnerabilizan mucho cuando alguien pasa por esto. Y entonces, bueno, nos ha tocado muchas veces poder trabajarlo. Tal vez no lo hice yo, pero se lo mm, expliqué al personal y fue aquella docente con aquella magia, expertise a nivel de su desarrollo profesional que le decía a uno, bueno, pero hagamos un cuento. Y entonces en ujú, este cuento usted va a ser este, yo voy a ser este personaje. A mí me tocó una vez con una docente que ella me decía, se lo vamos a explicar, pero usted va a asumir este títere y yo voy a asumir este títere. Eh, sí, no era lo que estaba en mi contrato, ujú, pero yo ujú, sabía que tiene un impacto. Y creo que también eso es muy importante para el tema de la formación universitaria, hasta dónde nos reinventamos muchas veces por hacer nuestro aporte, hasta dónde realmente hacemos rupturas con lo que estamos haciendo, hasta dónde incluso, y lo vemos mucho dentro de los cursos que da la Cátedra de Trabajo Social, hasta dónde tenemos que entender que ese niño o esa niña que está participando del sistema educativo, sea cual sea su nivel, no es un ente que cuando ingresa al portón
deja atrás todo lo que tiene, lo lleva consigo, lleva a su familia, lleva a su comunidad, lleva su vivencia, lleva su historia. Y muchas veces él o la docente marca una diferencia abismal en cuanto al soporte, incluso emocional, que les puede realizar, en cuanto a cómo muchas veces les escucha, cómo muchas veces yo sé esa situación, pero sí, busco con la mamá y le digo, usted no tiene que saber todas las respuestas, pero busquemos al equipo interdisciplinario de la escuela y veamos cómo lo podemos abordar. Busquemos alguna, yo conozco una psicóloga buenísima de tal lado que nos puede colaborar. Escribámosle al centro, nada perdemos con escribirle al centro, al rato alguien nos ayuda. Alguno de los programas tendrá alguna persona que ya haya tenido experiencia para poder comentarlo. Hasta donde muchas veces no significa que vamos a regalar nuestro trabajo, pero lo podemos hacer con un compromiso mayor al poder llevarlo a impactar las vidas de cualquier tipo de persona. Eh, no les di, como les digo, no estamos obligados dentro de la gestión, o cuando yo trabajaba ya no es que estamos obligados a hacerlo, pero conocí muchas experiencias muy positivas de colegas trabajadoras sociales, de compañeras y compañeros psicólogos y psicólogas, que en algún momento, mira, busquemos de alguna manera en que lo vean sin que la persona se sienta afectada. Trabajamos muchas veces con un niño, con una niña con autismo, con algún tipo de Asperger, con alguna discapacidad a nivel, por ejemplo, de la parte motora. Un niño, una niña que con una silla de ruedas, la misma familia le decía a uno, es que cómo lo traemos a hacer fila, Claro. y con Ujú. el sol, con las requisas, nos duele tanto. Bueno, yo puedo decir, mira, no, entonces no lo puede venir a ver, lo siento. O puedo buscar dentro del mismo aparato legal muchas cosas que me justifican para decir, hagámoslo de esta manera. Busquemos que esta parte sea. A veces hemos servido, y aprovecho la experiencia que como Tatiana nos compartió para incluso hablar con la persona privada de su libertad, porque la mamá me dijo, yo no lo quiero traer, me da un pavor, pero él no me lo entiende y yo sé que él lo ama mucho y lo quiere ver y no lo quiere perder. Muchas veces me tocó sentarme con muchachos en privación de su libertad a hacerlos reflexionar, a buscar un espacio de reflexión. ¿Lo amas? Sí, yo lo amo. ¿Lo querés ver acá? Tenso, porque la mamá dice que él con solo pasar por aquí se pone nervioso, se pone a llorar. Cuando el bus pasa por el frente, Jay, no, la verdad que no quiero. Bueno, ser papá es parte de eso, tenerle paciencia. Te busco una visita Ujú. especial que te venga a ver hoy este mes y si en 2 meses él se siente mejor, lo podemos buscar otra vez. Bueno, a veces es como entender eso. Yo podría cerrarme, pero también hay como que entender estas dinámicas familiares. Dentro del centro educativo yo creo que es todavía más valioso. Yo siempre he admirado la labor que hacen el personal docente y las profesoras y profesores de este país, porque muchas veces son quienes dan esa contención familiar también a ese niño o esa niña, donde muchas veces han apoyado a una mamá o un papá que no sabe cómo hacer las cosas, que no está entendiendo cómo realizar lo que su labor de papá y mamá, que no nos dan instructivo, quienes somos papás, y me cuento mi experiencia, pues muchas veces yo creo que el 60% sabemos lo que hacemos y el 40% estamos tanteando. Y Y estamos vamos tanteando probando. con toda la voluntad de hacerlo bien, pero muchas veces no nos sale. Yo puedo tener mi mirada de juzgar y etiquetar y decir qué mal papá, qué mal mamá, o puedo decir, bueno, lo está intentando, no Claro. sabe cómo hacerlo y es válido. El Y yo creo, acompañamiento para mí es mágico. y yo creo, bueno, y además de ese acompañamiento, ¿verdad? Y todas estas pautas que nos has venido dando en esta conversación, em, una más, ¿qué hacen con las demás familias? Ahora lo decías, ¿verdad? Bueno, las demás familias se dieron cuenta, Tatiana nos lo decía, le empezaron a hacer bullying. ¿Cómo manejar ese tema con las otras familias? Con los demás, ¿verdad? Con los otros. Bueno, ya yo sé, yo como maestra me di cuenta, estoy trabajándolo con la familia. Muy bien, pero ¿qué pasa cuando los demás ya se van dando cuenta y empiezan a no invitarlo? Digamos que hagan fiestitas, de esas fiestitas que hacen para celebrar cumpleaños, y entonces no invitan al niño o a la niña, o de pronto empiezan a excluirlo de actividades, no lo involucran en los grupos de trabajo, en la escuela, no sé. ¿Qué pasa con las demás familias? ¿Cómo se aborda? Vamos a romantizarlo un poco. No quisiera que toda la gente se adaptara a esto. No quisiera que todas las personas tuvieran la posibilidad de abrirse y empáticamente entenderlo, pero vamos a ponernos mm, como la contraparte de esto. ¿Qué pasaría si yo me diera cuenta y que mi hija va a ir a la casa donde una persona estuvo vinculada por algún delito de mucha gravedad? Dígase un abuso contra una persona menor de edad, contra una violación. Posiblemente yo tenga mis reservas. Y vos lo dijiste ahorita mm, muy claramente y me pareció muy acertado. Es mentira que nosotros también no vamos a tener nuestros sesgos, nuestras etiquetas.
las podemos tener. Las tenemos. Es Ujú. parte de la naturaleza humana. ¿Cuáles son? Creo que el camino adecuado es y buscar siempre informarnos, respetar el derecho que tiene la familia de manejar o no manejar este tema, acompañar muchas veces a la familia desde un proceso que va a ser muy complicado, porque si hoy se dieron cuenta todos los chicos del salón y van a empezar yo no puedo obligar como docente, tienen que invitarlo a todos los cumpleaños, ¿no? Si las familias no quisieron, no quisieron. ¿Con quién puedo yo trabajar? Directamente con el niño o la niña para que no sienta esa afectación. Puedo intentar, si la familia me da la posibilidad de hablar con papás y mamás para que se enteren de la situación, sobre todo cuando son casos mediáticos. Yo creo que ahí es cuando a veces es muy complejo. Cuando yo tengo esas ganas de que nadie se dé cuenta, pero todo el mundo se dio, porque es una comunidad como tantas tenemos en Costa Rica chiquitita, y el vecino o la vecina vieron donde al muchacho se lo llevaron en la madrugada, salió en las noticias. eh, y hay tantas maneras donde la gente se puede enterar y ya se dio. Entonces, creo que lo primero que puede hacer un centro es controlar lo que es controlable, es informarse al mismo centro. Trabajar las y los docentes sobre qué fue lo que sucedió, cómo lo haríamos, cómo lo podríamos abordar. ¿Hay situaciones de riesgo para el centro? Pues a veces sí, y tienen que sentarse a hablarlo directamente con el grupo familiar. No las hay, pero yo tengo mis ideas con respecto a eso, porque hasta incluso en mi historia de vida alguien me hizo algo y ahora está privado de su libertad, entonces yo enfoco todo directamente a esa vivencia, entonces abordármelo yo también como docente para poder trabajarlo de la mejor manera, buscar ayuda profesional, sea tanto en el Ministerio de Justicia y Paz como un aliado o una aliada dentro de estos temas, buscar en el PANI también. Yo siempre he creído que en las comunidades hay recursos de apoyo que podemos utilizar, dígase instituciones públicas, dígase instituciones privadas, pero que tienen un enfoque para trabajar directamente con la parte de derechos, una ONG que sea especializada. Eh, no podemos dejar nuestra labor en un mundito cerrado. Se pueden buscar hasta organizaciones a nivel de páginas de internet que tengan especialidad, que ojalá sí busquemos bien, no sea la primera que me salga, sino que busquemos bien, que tengan buenos antecedentes, que tengan expertise en el tema para poder abordarlo, pero muchas veces es la contención que yo le puedo dar a ese niño o esa niña únicamente. No puedo lidiar con la opinión de los papás y las mamás, no puedo lidiar con la opinión de la comunidad, no puedo lidiar incluso con la noción que tengan los demás compañeros o compañeras dentro del espacio, pero sí puedo acompañar empáticamente a la situación, puedo ofrecer mi ayuda, puedo ofrecer incluso a mamá o papá mecanismos que nos puedan ayudar a sensibilizar y respetar muchas veces cuando ellos no quieren o no se sienten preparados para. Habrá momentos en donde también se nos salga de las manos. Y creo que en la vida profesional a veces hay que entender eso, que no es un trabajo de superhéroes en donde no vamos todas las veces lo vamos a lograr, a veces en que no lo vamos a lograr. Y entonces también trabajar con eso. ¿Cómo lo puedo hacer para la próxima? Mejor. Aceptar cuando dependía de mí, cuando no dependía de mí, que a veces nos sale de las manos. No queríamos que se enteraran, pero ellos y se enteraron. Pasó y fue un caso mediático y todo el mundo se dio cuenta. Ahora, ¿qué podemos hacer como centro para asumir que sí pasó? Pero ¿cómo podemos darle la contención? Mi Claro. recomendación en primera instancia es trabajarlo cada quien. ¿Qué significa para mí? ¿Qué etiqueta le tengo yo a un proceso de estos? Eh, y lo demás, pues como les digo, ya dependerá mucho de la situación como se ve. Sí teniendo claro que me puede pasar. Hay temas que tenemos que considerar que nos van a poder pasar. Incluso hace poco nos habían pedido apoyo en el Ministerio de Salud para el fallecimiento de un papá dentro de un espacio escolar. Le falleció el papá a un niño. Los mismos Ujú. compañeritos no sabían, le preguntaban constantemente, pero cómo estaba, pero cómo se murió, pero algunos incluso los llevaron al proceso de la vela del Señor. Entonces, yo vi a tu papá en la caja, yo vi a tu papá en esto, mi papá me llevó. Bueno, me decía la profesora, ay, Andrés, yo sé que en algún momento a todos nos va a pasar, que ya no estemos en este plano, pero uno nunca se esperaba que nos fuera a pasar con un chico, un niño en preescolar. Y ahora estamos como conmocionados, no sabemos. Además, el señor hubo un tema ahí de suicidio de por medio. Y Ujú. entonces, ¿cómo trabajar este tema? Bueno, buscaron ayuda de una institución, y la institución les pudo brindar algún soporte, algunos vínculos para que lo pudieran hacer, pero como ella dice, bueno, esto nos sirvió para involucrar incluso a profesoras de otros niveles porque a cualquiera le puede pasar. Claro. Igual que en este tema, ¿eh? A Exacto. cualquiera. Yo creo que las pautas que nos has dado hoy son muy válidas, por lo menos para tener esa iniciativa de querer seguir estudiando el tema, ¿verdad? Ahora que decías, eh,
cómo enfrentarlo, qué aprendemos. Yo de pronto decía, bueno, incluso podría ser, a que hablabas sobre las metodologías de cómo lo trabajaste con una profesora, una maestra. Yo decía, bueno, podría incluso ser un buen tema de tesis, cómo desde preescolar puedo yo atender esta situación con mi estudiantado. Creo que lo que nos has dicho hoy nos va enfocando en este curso. Estos estudiantes están haciendo una investigación sobre dinámicas en contextos o en condiciones específicas, ¿verdad? Ya sea el desarrollo o en situaciones como esta. Hay un grupo de estudiantes que están trabajando la privación de libertad, pero también están trabajando el manejo del duelo. Definitivamente hay mucho que aprender. No todas sabemos todo, y nos lo decía ahora Andrés, no tenemos por qué saberlo todo, pero podemos ir aprendiendo. Ya para terminar, y bueno, no sé si Tatiana o Marilyn, que es una de las otras profesoras de este curso, tiene alguna pregunta o algún comentario, pero ya para ir cerrando, para terminar este tema hoy, que creo que podríamos hablar mucho rato, y a mí me encanta y me gustaría muchísimo quedarme aquí y que nos cuentes mucho más experiencias. ¿Qué recomendaciones puntuales le darías a nuestras estudiantes de educación preescolar cuando trabajan con familias que están pasando por un momento de cambio, de crisis y específicamente en situaciones de privaciones de libertad? Ujú. Em, Así Creo que específico. lo principal, como decíamos, buscar ayuda, busquen ayuda profesional, no tienen por qué tener todas las respuestas, también pueden aprender. Eh, Diálogo constante con las familias, acompañamiento, entender el ritmo que las familias tienen para llevar este proceso. Siempre entender que la persona menor de edad tiene la capacidad de poder entender de muchas formas lo que está sucediendo, que tiene que ver hasta con lo que decías ahorita, muy puntual. A veces no es trabajar el tema, no voy a agarrar a los chicos hoy de mi grupo de preescolar y les voy a hablar sobre la privación de libertad. A veces no es el tema, pero voy a hablar de empatía, voy a hablar de apoyo. Voy a hablar de un cuento en donde un determinado actor apoya a otro actor en una situación difícil que está pasando. El niño o la niña lo va a procesar, de alguna forma muy sabia lo va a procesar hacia la situación que está viviendo este compañerito o esta compañerita hoy y que no necesito saber a detalle qué es el proceso judicial, sino si él se siente mal, le voy a dar cariño y le voy a dar un abrazo, le voy a dar contención. A veces son el tema ideal para trabajarlo según la edad, en donde yo también voy a ir creando las herramientas. Valoremos siempre eso, no es directamente el tema, esas son las herramientas que le tengo que crear a la persona y le van a ayudar mucho cuando sea una persona adulta. Entonces, recapitulando, busquemos apoyos, Mm. entendamos que las comunidades en las que trabajamos están llenas de recursos de apoyo que nos van a servir para poder hacer nuestro trabajo de la mejor forma. No tenemos que tener todas las respuestas, como lo decía bien Silvia ahorita. Dialoguemos, busquemos cada situación desde la vivencia directamente de la familia, cómo podemos dar un soporte y no cómo ser realmente más bien una amenaza contra la familia. Y este tema de no dejemos el tema en la fantasía con el niño o la niña. Tiene derecho a saber lo que está pasando en el grado que lo pueda comprender, pero tiene derecho a entender, a ser parte del espacio. Me pasó en muchas ocasiones que la mamá llevaba al niño o a la niña y me hablaba a mí. Es que no le hemos dicho nada, lo tenemos a la par, se está enterando de todo lo que están diciendo. Pero es que él no sabe todavía qué tal cosa, pero yo, bueno, es que considerémoslo como persona, está ahí, está presente. Nos pasa una situación, no lo limitemos a la privación de libertad. Cualquier situación que nos esté pasando que pueda vulnerabilizar a la familia, ese niño o esa niña merece saber qué está sucediendo. Podemos dosificar la información dependiendo del grado que lo vaya a entender, pero siempre merece tener esa información. Seamos parte de ese proceso en donde realmente legitimemos que ese niño o esa niña necesita conocer y poder incluso opinar, saber todos los pormenores para poder dar su opinión. Validemos el derecho de la niña a la niña a tener una participación activa dentro del proceso y la toma de decisiones. Muchísimas gracias, Andrés. Definitivamente, bueno, no sé si Tatiana o Marilyn tienen alguna consulta que quieran hacer en este momento. Igual, bueno, como les Yo no, dije, gracias, Tatiana. Como les dije anteriormente, si quieren ampliar sobre ese tema, tienen alguna pregunta que quisieran hacer ahora que nos están viendo, em, pueden escribirla en el correo interno de la plataforma y hacérnosla llegar a las docentes.
y podemos comunicar a Andrés, que es profesor nuestro en la UNED y que definitivamente está para apoyarnos si alguna tiene alguna situación particular. Me ha gustado muchísimo, Andrés, cómo has manejado el tema. Agradecerte que nos has recordado también el cómo las personas privadas de la libertad son sujetos con derechos que solamente se les restringe el derecho a no poder salir, ¿verdad? A su libertad, pero que también tienen ese derecho de poder restablecer con las familias en tanto pueda estar con los límites y también considerando el derecho que tienen las personas mayores, perdón, menores de edad, de conocer lo que está pasando y de poder elegir y de poder decir si quiere o que no quiere participar en estas visitas, en este proceso. Em, Gracias por todo lo que nos aportaste, de verdad. Y bueno, no sé si tenés algo más, algo para cerrar. Agradecer mucho el espacio, agradecerte a vos la invitación. Creo que es muy bueno que los espacios de estos espacios virtuales se puedan aprovechar para tocar este tipo de temas que, como vos decías, nos pueden servir en cualquier momento. Y tal vez no lo use los primeros 5 años de ejercicio profesional, pero por ahí me salió en algún momento y tuve la oportunidad de tener un buen contacto o de poder repasar el material. Abrámonos a eso que vos decías que me gustó mucho como cierre. Son personas, ante todo. Por eso es que siempre decimos y utilizamos el término persona en situación de privación de libertad. Y que es muy interesante entender por qué es situación y no condición, que a veces me dicen, pero es que es lo mismo. Condición es algo que ya yo no puedo cambiar, es algo que me va a acompañar toda la vida. Situación es Ujú. algo temporal. El hecho de que yo cometiera un delito no me debería etiquetar de por vida. Es una situación. Yo ahorita estoy en un proceso legal. La sociedad no debería tener que volverme a juzgar. Si ya me juzgaron y ya pasé por un proceso. Y cuando las personas salen, creo que eso es el mayor reto que tienen, quitarme las etiquetas. Ojalá dentro del Sí, ejercicio profesional ayudemos a no quitar las etiquetas, porque ya es difícil. Y nuevamente, recuerden siempre lo que puedan de la historia del perrito caliente. A veces yo veo las cosas desde mi perspectiva, cuando tendría que verlas desde la otra. Y la única manera que lo puedo ver desde la otra es dialogando, es preguntando. No ujú, perdamos esa capacidad de preguntar, sea el niño o la niña, sea el familiar que quedó fuera también de cómo está su situación, e incluso muchas mujeres me lo dijeron, a veces fue esa docente la que no solamente se preocupó por cómo estaba mi hijo o mi hija, sino que en todo el burumbum que se nos armó, todo eso que se nos cayó el mundo, esa docente me dijo, ¿y usted cómo se siente? Y me decía una mamá, yo lloré tanto cuando me dijo, porque todo el mundo me ha claro, checado, todo el mundo me dijo cómo fue posible que usted permitiera que él cometiera ese delito, cómo fue posible que usted expusiera a sus hijos y cargaba con tantas cosas que cuando alguien me dijo, ¿cómo se siente usted? Sin juzgarme, sino con una preocupación evidente, con una humanidad manifiesta. ¿Cómo claro. se siente usted? Seamos eso. Yo creo que profesionalmente deberíamos ser ese faro para muchos procesos en donde podamos aprender siempre, no dejar de aprender y tampoco dejar de sentir. Así es. No dejar de sentir, no dejar de trabajarnos a nosotras mismas, lo que nos genera, y lo decías, lo que nos genera esta situación para poder seguir aprendiendo y para poder apoyar a las familias de nuestro estudiantado. Bueno, Andrés, muchísimas gracias y a todas y todos que tengan muy feliz semana y muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buenas noches.